Escuchamos la propuesta periodística de entrevista y desde 1860 hasta 1962 circulaban tranvías en la ciudad de Paraná. Y para conocer detalles, para poder tener más precisiones sobre cómo fue su funcionamiento, su existencia en Paraná, hoy vamos a dialogar con un especialista en el tema que además va a ofrecer una charla para toda la comunidad en la ciudad de Paraná en los próximos días. Se trata del profesor Juan José Batistuti, ¿no? Batistuti. Profesor, gracias por venir y buenas tardes. No, gracias por tenerme en cuenta y justamente acordarse del pasado no tan lejano y de un servicio como fueron nuestros tranvías, sobre todo los tranvías eléctricos que fueron en su momento acá en Paraná, el tranvía en el mundo fueron los más modernos. Digo. Así que... Recordaba ahora, no hace más de 2 años, cuando se hizo la transformación de la peatonal de Paraná frente al Banco Nación, los obreros que estaban allí reacondicionando, picando parte del pavimento, aparecieron parte de lo que eran las guías de funcionamiento de los tranvías, ¿no? Sí, en todo estos últimos 3, 4 años que se ha hecho mucha modernización de la ciudad, arreglo de calles, fueron apareciendo justamente las vías, y en la zona de Plaza de Mayo, de Plaza Alvear y todos esos lugares aparecieron las vías y estaban muy bien conservadas, sobre todo esta en calle España y San Martín, estaban muy bien conservadas después de 100 años, o sea, los durmientes estaban en condiciones de seguir y los mismos rieles estaban, o sea, la calidad de los materiales, habla de la calidad de los materiales que se utilizaron en su momento, ¿no es cierto? Hoy son 102 años. Profesor, sí. ¿En qué lugar de la ciudad circulaban los tranvías en Paraná hasta esa época? Bueno, hay que dividir en etapas, ¿no es cierto? Podríamos comenzar con los tranvías a caballo. Los tranvías a caballo comenzaron desde el Puerto Viejo hasta la plaza, nosotros llamamos Plaza San Miguel, la Plaza Alberdi, el primer tramo. Luego en 1888 se agregó otra empresa y se extendió el tramo para llegar justamente hasta Corrales, por el tema de la carne, y hasta el ferrocarril. Obviamente, a medida que fue quedando obsoleto el tranvía a caballo, se empieza a pensar en el tranvía moderno, y en 1920 se traen los primeros 2 tranvías eléctricos y de ahí se empieza a hacer, a medir y a ver. Paraná no es fácil de circular por las barrancas y nuestros puntos de ingreso a la ciudad estaban ubicados en lo que hoy es Puerto Nuevo y obviamente el ferrocarril. Entonces los primeros recorridos, las primeras líneas eran 7 líneas, estaban divididas en 6 líneas, una con la A y la B. Es algo que en la investigación que yo he hecho nunca supe por qué no nombraron la línea número 7. Es algo que tengo que seguir, uno sigue siempre investigando en esto. Y bueno, los puntos principales eran desde Puerto Nuevo hasta el Parque Urquiza, hasta el cementerio, o del Parque Urquiza hasta Corrales y al ferrocarril, que eran los puntos donde entraba gente que venía de afuera o salía la producción. Y los tranvías en ese recorrido de esos extremos pasaba por puntos también como el hospital, la Plaza de Mayo, lugares importantes para 1921 cuando empezaron a circular. ¿Estamos hablando de un radio entre 20, 30, 35 cuadras? Sí. ¿No más de eso? No más de eso, pero hay que pensar en una Paraná de 60.000 habitantes y después, para situar a las personas de Avenida Ramírez hacia el este, era campo. Entonces, ya de ahí, inclusive en 1921, cuando se inaugura el recorrido de los tranvías, llega hasta ahí, hasta esa zona donde hay una estación de servicio en calle Almafuerte y Soler, toda esa parte, queda ahí. De 5 esquinas, 2 o 3 cuadras más. 2 o 3 cuadras más allá. Para ubicar a la gente, ¿no? Exacto, queda ahí el recorrido, pero quedaba el tramo que los tranvías a caballo hacían desde los viejos corrales, de allá de la comisaría tercera, para que se ubique la gente, hasta las 5 esquinas. Y bueno, esa parte se suplió en su momento con otra historia también que en algún momento hay que contar. Tenían colectivos propios, la compañía inglesa, entonces hablar en 1921 de una línea de colectivos es sumamente importante porque se habla de que en 1924 en Buenos Aires se crearon los primeros colectivos, nosotros ya los teníamos acá, para cubrir hasta hacer ese nuevo tramo, y hubo en esos poquitos años, también 1929,
8 años de un recorrido de una línea especial de tranvías cuando se hizo, en 1929 en adelante hasta 1962, que la llamaron la línea 8, pero era ese tramo hasta darle un nombre, hasta prolongar, que la municipalidad autorice la prolongación de la línea número 6, que salía desde Puerto Nuevo e iba hasta Corrales, y eso se completó en 1929, 1930. ¿Cuántas personas aproximadamente o cuántos asientos tenía el tranvía? Bueno, el tranvía tenía una capacidad para 24 personas sentadas, pero uno rescatando, mi abuelo fue el usuario, último... ¿no? Sí, no, fue jefe de sección y terminó en jefe de mantenimiento, fue el último jefe de mantenimiento, inclusive 6 meses después que cerró la empresa, él siguió trabajando hasta jubilarse, y tengo historias de que han cargado hasta 50, 60 personas arriba del tranvía. Como en las mejores épocas de los colectivos. Tal cual, yo diría que tal cual como es ahora. Profesor, ¿a qué se debe que en el 62 se produce un quiebre y vienen ya directamente los colectivos? ¿Qué pasaba en ese contexto en Paraná? Bueno, en el contexto de Paraná, una ciudad que obviamente ya se hablaba del túnel subfluvial, iba a haber una conexión mucho más grande con Santa Fe y todos los lugares que se podía hacer, pero también en toda la República Argentina se hablaba de un servicio mucho más, no sé si más moderno, si se hubiera podido modernizar el tranvía. Pero con visión de futuro. Pero con visión de futuro, obviamente, que eran los colectivos. Y había empresas muy grandes, entre ellas, para nombrar una marca, Mercedes-Benz. Entonces había mucho en esa cuestión, un plan también, un plan Larkin que se llamó en su momento, que la idea era decir que eran obsoletos los tranvías, sin hacer el análisis realmente si los eran. Y esas fueron las cuestiones que llevaron justamente a ir dejándolo de lado y a las mismas empresas no ayudarlas a su propio mantenimiento, digamos. Asimismo, eran importados los tranvías, estos eran Brill, eran hechos en Estados Unidos, entonces era costoso traer repuestos y más ya que eran modernos. Fíjense que en 1920 eran los más modernos en el mundo, pero en 1960 ya había otra tecnología dentro de los tranvías. Entonces, lo obsoleto, según cierto grupo, más las empresas de colectivos que se habían modernizado, ya había máquinas muy modernas que cargaban mucho más pasajeros, empezaron a disminuir toda esa parte y nunca se previó de hacer más vías del tendido eléctrico, porque eran eléctricos, entonces no se había previsto eso y llegó la orden de sacarlo. Y en Paraná, de los museos de la ciudad, ¿hay elementos, que la gente pueda conocerlos? Porque uno habla del tranvía en la ciudad y debe costarle mucho a la gente joven ubicarse que hasta 1962 teníamos 60.000 habitantes y que había tranvías. Bueno, en los museos recién ahora, justamente en este levantamiento de vías enfrente a la Plaza Alvear, el Martiniano Leguizamón pudo rescatar 1 metro, 2 metros de vía, y yo sabía que hace mucho tiempo el ex intendente Mathieu, muy involucrado con el museo, había podido rescatar una máquina, las máquinas tragamonedas que traían, muy modernas también. Uno tiraba la moneda y automáticamente tenía ya el pasaje, muy parecido a la de ahora, sin electrónica, ¿no? Pero un boleto. Un boleto. ¿Boleto de color como en los que hubo en Paraná con los colectivos? Es algo parecido, era muy similar, nada más que identificaba el número de la línea y tenía un número. Y el recorrido era algo que se entregaba. Si bien no había acompañantes, digamos, no había guardas en el del tranvía, porque por eso eran modernos, porque los manejaba solamente una persona, se les entregaba a los pasajeros, que eran habituales, siempre eran, no digo los mismos, pero siempre cumplían los horarios, porque me estoy yendo un poquito de toda la pregunta, pero los tranvías cumplían con el horario, primero una empresa inglesa y después del Estado, y jamás llegaba tarde nadie. Y la gente del LT14 siempre cuenta, o contaba, la gente de esa época, que algunos se paraban en la esquina de la casa, le tocaban la campana, ya habían sacado el timbre, para que salieran rápido porque iban a llegar tarde al trabajo. Entonces, eso era algo que era rescatable. Y volviendo a la parte del museo, en el Museo Martiniano Leguizamón, ya les digo, queda una de las máquinas registradoras, la única tal vez que hay, un poco de rieles, y la idea, dentro de un equipo que habíamos conformado, usted lo debe haber conocido, Marcelo Espinosa y Esteban Espinosa. Sí. Con ellos la idea, y empezamos y restauramos una parte del único tranvía que queda, el último. ¿El único que hay en Paraná? Es el único, no hay otro. Los demás fueron utilizados como salas de primeros auxilios en algunos lugares, por ejemplo el barrio La Milagrosa. Otros fueron usados como aulas.
y a medida que se fueron deteriorando, se fueron desguazando. Y la mitad de la flota nunca llegó a los destinos que se dijo en un decreto que largó el intendente Aldazoro en su momento, en el año 62, fueron desguazados, vendidos por hierro. Tenía mucha madera, tenía bronce, tenía metales blancos, cobre, los motores eran muy grandes con mucho cobre, se desguazaron y se vendieron. Entonces no se guardó nada. Que lo tengo, yo cuento a mis compañeros igual, aunque no están, es la idea mostrarlo, es hacer un museo que ande, que esté. Y bueno, con ellos logramos hacer gran parte. ¿Tiene motor? ¿Funciona? No. Toda la parte de abajo del tranvía... La parte mecánica. La parte mecánica, nada. De eso no se pudo rescatar nada. Habría que comprar en el exterior en algunos lugares que hubo, por ejemplo en Paraguay, y adaptarlo y traerlo acá. Nosotros rescatamos unas carrocerías que, bueno, cuando nos las entregaron, bueno, en principio, para contarlo, funcionaba como un chiquero de cerdos, guardaban cerdos, y cuando las maderas molestaron, el dueño lo prendió fuego para que quede la estructura. O sea, imagínense lo que quedó. Y cuando conseguimos que alguien lo traiga a Paraná, lo desguazó para que entre arriba de un camión, o sea que era una pilita no más de 30 centímetros. Y ahí empezó un trabajo de restauración, de pedir información, de comunicarse a Estados Unidos. Hay una empresa en Tampa, en la Florida, que tiene 9 tranvías funcionando de estos y nos proveyeron... ¿Del mismo modelo? Del mismo modelo. La empresa Abril, los Safety Car, que se llamaban en su momento porque eran coches de la seguridad, ellos los conservan y siguen funcionando. Y en su momento, justamente yo siempre digo, repito palabras que decíamos siempre, los más modernos del mundo, porque justamente los manejaba una sola persona, no había que girarlos como los coches más antiguos que había que girarlos, ¿no? Esto era simple y todavía la gente lo recuerda, se daban vuelta a los bancos, se sacaba el control, se iba al otro extremo y se enganchaba la parte eléctrica y se comenzaba de nuevo. Entonces eso los hizo ágiles, económicos, podían andar en una ciudad como Paraná y obviamente subir los 45 metros de desnivel que puede haber desde el puerto hasta la Plaza de Mayo. Juan, este es un tema interesantísimo que mucha gente se está enterando que funcionaron los tranvías en Paraná hasta el año 62. Va a haber una charla esta semana, ¿no? Exacto. En esta charla, justamente por eso decíamos de 1860 a 1962. ¿Por qué de 1860? Porque si bien los primeros tranvías a caballo son de 1873, se demoraron por muchas cuestiones. Una tiene que ver el asesinato del general Urquiza, Jorge Suárez, que era su amigo y uno de los primeros, y por eso comienzo a contar la historia de ahí, y la idea es, justamente como usted lo dijo recién, contar la historia que muchos saben que hubo, pero es acá empezar a contarla y si se puede a mostrar. Nosotros hemos podido rescatar más de 350 fotos, historias, algunos elementos, placas, y sobre todo la historia rica de lo que nos fue dejando la gente que lo usó. Profesor, por último, recordamos dónde es la charla este jueves y recordamos y agradecemos también que esto es parte de un espacio que Claudio Cañete, un colega, un amigo y además profesor de historia, siempre tiene la intención de difundir todas cosas importantes que pasaron en Paraná hace muchos años y que muchos de nosotros como ciudadanos ignoramos, el tranvía y otros tantos temas más que de vez en cuando es bueno mostrárselo a la opinión pública y a la sociedad para recordar parte de lo que fue la ciudad, que en su momento era algo muy, pero muy valioso, ¿no? Exacto. Bueno, gracias a Claudio Cañete, que tiene un curso especial que él dicta sobre historia de Paraná, donde me incluyó la historia del tranvía. Esto se va a hacer en el Salón Wolf, que está dentro de la Facultad de la UNER, en calle Buenos Aires, este jueves a las 17:30. Es para público en general, es gratuita la entrada y obviamente cuanto más gente esté, más gente va a conocer nuestra historia de un servicio público tan moderno que hoy podríamos volver a tenerlo, algo muy similar y ayudaría muchísimo a lo que es el transporte público. Así que están todos invitados, por supuesto. Juan José, gracias por venir, las puertas siempre están abiertas. Muchas gracias a ustedes por tenerlo en cuenta. Una experiencia hermosa que es participar de esta charla sobre la existencia de los tranvías en Paraná hasta el año 1962. Hacemos una pequeña pausa y enseguida estamos con más invitados y más temas de actualidad. Ya volvemos.
agosto, festeja el Día del Niño con Balbi Santa Fe y Paraná. Las mejores ofertas para los más chiquitos en 3 cuotas sin interés. El lugar donde la moda infantil y los descuentos hacen que los niños brillen de felicidad. Balbi, siempre le da más. Vivimos en una provincia con hermosos escenarios naturales, historias únicas y paisajes que invitan a disfrutar y compartir. Elegí, disfrutá, conocé. Recorré nuestra provincia. Viví lo que somos. Gobierno de Entre Ríos. Paraguas infantil de Zapito, automático, con 6 varillas, posee silbato, 2.990 pesos. Zapatillas de Floricienta de telas rayadas, de corazón con cordones, 2.990 pesos. Regala, regálate, relájate, detalles. Agua Nuestra, el agua segura. Con más de 42 años en el rubro de aguas gaseosas. Única en la región, avalada por la Sociedad Cardiológica de Entre Ríos y Asociación de Cardiología de Santa Fe por su bajo contenido en sodio. Y única en el rubro y la región, con normas de calidad ISO 9001. Consuma calidad, consuma Agua Nuestra. Destacados de la semana. La provincia promueve políticas para el fortalecimiento de la industria. En Gualeguaychú, el gobernador recorrió empresas en el parque industrial. Allí reafirmó el apoyo al sector y recordó las políticas de fomento del empleo joven. Bordet ratificó la importancia de la represa Salto Grande para los entrerrianos. En la visita a la represa hidroeléctrica enfatizó el reclamo para obtener una tarifa diferencial y consolidar el perfil de la provincia como productora de energía. Se trabaja en obras viales que potencian el turismo y la producción. Bordet recorrió la obra terminada del puente sobre Arroyo La Jacinta en General Galarza, que permitirá mejorar la transitabilidad y la seguridad vial de la zona. Estos caminos son importantes, porque acá está el corazón productivo de la provincia y sacar la producción es muy necesario para que pueda llegar a tiempo. Entonces hay que abarcar y trabajar en todos los frentes, que es lo que venimos haciendo. Gobierno de Entre Ríos. Bien, 15-19 a la República Argentina y lo habíamos dicho en el pase con Washington y con Denisa. Vamos a abordar un tema que creo que es importante y que cada vez tiene más espacio en los medios de comunicación, porque estos temas, hace 8, 10 años atrás, eran temas tabú, era un tema que no se hablaba, que se ocultaba, que tiene que ver con la trata de personas. Y hay muchas historias, hay muchos testimonios que sirven para educar, advertir, y si alguno tiene alguna duda, también poner el tema sobre la mesa, tanto para las autoridades como para la gente que ve esta problemática. Hoy nos visitan aquí en nuestra casa, en nuestros estudios, Sonia Sánchez, que es sobreviviente de trata de personas y protagonista de un documental, de una película que se va a ver hoy en la ciudad de Paraná, y Malena Villarino, que es la directora de este documental. Muy buenas tardes, gracias por venir. Muchas gracias a usted. Buenas tardes. Sonia, usted es sobreviviente de trata. De prostitución y trata. Ajá. ¿Muchos años? Bueno, he estado prostituida 6 años, pero aún así fuera media hora, la prostitución es violencia física, psíquica, emocional y económica. Y ninguna mujer, ninguna compañera travesti elige con libertad ser puta. Por eso yo cuestiono al Estado y hablo de un Estado proxeneta. Y venimos de una PASO. Y ningún gobierno, ningún político, ningún partido político ha tomado como agenda los feminicidios, la trata, la prostitución, el empobrecimiento, el endeudamiento que padecemos las mujeres. Y de ahí caemos a la prostitución. ¿Usted en qué parte del país nació? Soy chaqueña y pido y exijo justicia por Cecilia. Ha tomado mucha trascendencia en los medios últimamente. ¿Y cómo fue su vida? ¿Qué pasó? ¿Fue captada? ¿La trajeron engañada? Sí. Mi historia es casi igualita de las miles de mujeres adolescentes que caen en la trata buscando. Lo mío fue buscando trabajo y hoy todavía sigue siendo así. Buscando trabajo y bueno, no había trabajo, había que emigrar. Migré a la ciudad de Buenos Aires a los 16. A los 16 ya fui prostituida. A los 17 fui traficada a Río Gallegos. Después, mucho tiempo caía detenida en la ciudad de Buenos Aires porque
a las mujeres prostituidas nos castigaban con 21 días de arresto, así que sé lo que es estar presa por puta. Por eso mi lucha como mujer feminista, abolicionista, es ir por los puteros. Son ustedes, los hombres, los que se deben poner en cuestión, porque son los varones los que sostienen la prostitución y la trata, no las mujeres prostituidas. Malena, ¿fue muy difícil volcar en un documental estos testimonios? Fue difícil, pero muy interesante, porque la verdad que lo que decimos siempre, nuestra película se llama Nuestra venganza es ser felices. Y lo interesante de Sonia es que ella denuncia todas las explotaciones y todas las violencias. Entonces, al principio iba a estar mucho más centrada en su historia, y la verdad que la película cobró otra dimensión, porque nos metemos, bueno, como bien dijo Sonia, con los gobiernos, con las ausencias de políticas públicas, pero también con la cultura. También, o sea, fue algo muy, muy pensado y charlado entre nosotras, porque como siempre dice Sonia, que ella es desobediente, somos desobedientes, y la verdad es que nuestra película es desobediente en su contenido, pero en su forma también. O sea, tiene mucha poesía, y también la idea es que la gente no se quede con esta cosa del documental aburrido y triste y deprimente, ¿no? Sino al contrario, que salga con ganas de que esto cambie. Claro, porque Nuestra venganza es ser felices, e invito hoy a todas y a todos a las 19 horas en la vieja usina, porque no solo vamos a hablar de la prostitución callejera o dentro de los prostíbulos. Hoy ya no vienen por mí porque yo ya soy vieja para que me trafiquen y me prostituyan, porque tengo 58 años. Hoy vienen por nuestras hijas, nietas y bisnietas. Entonces, en la película hablamos también de las nuevas formas de captación para prostitución, que son el cafecito, la OnlyFans, el Divas Play, donde actrices, vedettes, hacen propaganda tranquilamente en los medios masivos de comunicación. Entonces, vos como padre, aquella señora que como madre está mirando ahorita, dice, nuestra hija está estudiando. ¿Sabes que está estudiando? ¿O está levantando contenido erótico en la OnlyFans? Porque ella cree que eso no es prostitución, no es trata. Sí, es trata y prostitución. Y no saben el peligro que están padeciendo. Y de todo eso hablamos en la película. Hoy en la película, en la exhibición, hay un diálogo, hay intercambio, supongo, con la gente que quiera ir, porque en definitiva lo que buscan ustedes es darle difusión a esto y concientizar, sobre todo, tal vez más a las madres, Claro. Sobre todo del interior, que mandan y a los los hombres, chicos. ¿sabes qué? Hace 2 semanas lo fuimos en la ciudad de Buenos Aires en el Cine Gomón, salieron varones llorando y diciéndonos en la cara públicamente, perdón, porque somos tan mierda. Y sí, porque Nuestra venganza de ser felices le pone un espejo a los varones. Vuelvo a decir, no somos las mujeres, las empobrecidas las que sostenemos la prostitución. La sostienen los varones. Y después charlamos. Claro que sí, esta película es solo una pequeña herramienta que ponemos nosotras para un intercambio con vos que estás allá y decís, no, las putas son las hijas de las otras y de los otros. ¿Perdón? Cuando mi madre me parió, soy la 4ª de 7 hermanas mujeres, no dijo Sonia va a ser la puta de la familia. Así que las y los esperamos esta tarde a las 7 de la tarde. Malena, sí, la parte más difícil de la película del documental, ¿cuál fue? Porque es un tema... A ver, no, pero Malena, esto es un tema que es complejo, problemático, no es de ahora, sino de hace muchísimos años, de la historia de la humanidad, tan viejo como la historia. Entonces, a ver, no está de más volverlo a poner en la mesa de vez en cuando y sobre todo exigir al Estado, como dice usted, para de alguna manera prevenir esto. Sí, igual yo quiero resaltar esto, ¿no? De lo que decimos nosotras, de que vamos contra el sistema prostituyente y la cultura, ¿no? Y para mí, en realidad, lo que nosotras ponemos en cuestión no es solo a los varones, sino también nos ponemos en cuestión a nosotras mismas, ¿no? Y yo creo que esa parte a mí en lo personal fue la más dura, porque a medida que avanzaba la película y a medida que se hacía carne la película en nosotras, y de Nuestra venganza ser felices se llama, ¿no? Y entonces, bueno, primero preguntarnos qué entendemos por felicidad, qué entendemos por estar bien como mujeres, y la verdad es que cuando no te dan las cuentas, ¿no? Cuando ves en tu propia vida personal que hay cosas que así todo, vos también estás explotada y sometida, bueno, yo creo que esa fue la parte más dura. Sí, además, Nuestra venganza de ser felices es una película absolutamente política.
Y en estos momentos, donde venimos de una paso tremendamente violenta, donde la ultraderecha nos está cacheteando, invito a todas y todos a que vengan esta tarde a mirar. Que vengan a mirar. Porque esta película, Nuestra venganza de ser felices, nos lleva a pensar. ¿Qué queremos? ¿Qué clase de país queremos? ¿Queremos un país donde todas nuestras hijas sean putas? ¿Queremos un país donde tengamos que vender un riñón para sobrevivir? ¿Queremos un país donde vaya más mujeres endeudadas, precarizadas? Porque en el fondo, la base de toda la violencia que padecemos en las mujeres es la prostitución. Y a eso estamos diciendo no. Es urgente pensar. Malena, este documental, esta película, ¿tiene el aval de las Naciones Unidas, de organismos o foros internacionales por el documento de lo que significa esto? Mira, la presentamos en el tercer foro de la UNESCO, pero no tuvo el aval de la UNESCO. No nos dio plata la UNESCO para hacer la película. Pero de hecho, reconocimiento, o ser presentada. Sí, pero bueno, algo que pasa y tiene que ver en relación a lo que vos preguntabas antes, ¿no? De lo difícil. Lo difícil también tiene que ver, bueno, con el presupuesto que hemos manejado y toda la situación del país, que nuestro presupuesto, 7 años tardó la película, imagínate lo que decayó nuestro presupuesto, y tiene que ver con las contradicciones también, porque en ese foro, donde nos habían invitado, era un foro de derechos humanos, a Sonia, por ejemplo, no le permitían vender sus libros, ¿no? Entonces, atenta al mismo foro de derechos humanos contra la libertad de poder vender y de trabajar, ¿no? Entonces, eso fue una dificultad también muy, muy grande, más allá de que, sí, por supuesto, los apoyos ahora están llegando. No vinieron quizás en el momento donde más los necesitábamos, pero también son bienvenidos, ¿no? Cada oportunidad, nosotras vamos a todos lados. A lados donde son más amigos y a lados donde por ahí no son tan amigos, pero creemos que toda oportunidad, sea un foro de derechos humanos, sea el cine, sea la calle, porque también hacemos performance con nuestra película. O sea, cada espacio lo tomamos también como un apoyo, no solo las grandes instituciones. Lo que decimos siempre con Sonia también, o sea, nos han apoyado nuestras amigas, nuestras hermanas, eso nunca se habla, ¿no? Siempre se piensa en los foros, en el INCA, en el Instituto de Cine. Bueno, la verdad que el mayor apoyo ha venido de nuestras compañeras y compañeros. Sonia, te quería preguntar, ¿falta educación integral en los jóvenes, en las escuelas? Absolutamente. Y tenemos educación sexual integral. Y hay que defenderla, la ESI hay que defenderla con uña y diente y exigir que se dé en todas las escuelas, porque hay escuelas que no, porque mamás y papás no quieren, o directoras o directores, y hay que defenderla. Sí, educación sexual integral, porque yo siempre sostengo que yo he sido prostituida y traficada porque yo no tuve la educación, no tuve una maestra, un maestro, una profesora, un profesor que me hubiera dicho, Sonia, existe la prostitución, existen las putas, existen los proxenetas, existen los puteros, y estas son las herramientas que vos tienes para protegerte. Yo no la tuve. Entonces, digo, hoy, si hay alguien que conoce la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires es un gran prostíbulo a cielo abierto. Hasta en los tachos de basura hay papelitos de oferta de explotación sexual. Sí, eso lo hemos visto, sí. Sí, y cuando te dicen rubiecita, morochita, nuevecita, ese ita significa niñas, son adolescentes. Entonces, digo, wow, es interesante que mamás, papás, adolescentes vengan hoy a las 7 de la tarde a mirar la película, porque vienen por ellos. Sonia, me quedaron 2 o 3 cosas que te quiero preguntar, aprovechando también tu conocimiento. Vos dijiste hoy que en Buenos Aires tienen mucho éxito estos cafecitos, OnlyFans. A nivel nacional. ¿Pero por qué tienen éxito? Porque se le da, primero, que las mujeres, estamos endeudadas. En Argentina las mujeres estamos precarizadas. En la Argentina las mujeres estamos desempleadas y eso ningún político ha tomado como agenda, ni siquiera para las PASO y ni siquiera para octubre. Y eso es un reclamo, sí, es una audiencia pública. No queremos una puta esquina, ni un plan social. Queremos trabajo y ganar nuestro sueldo y gastarlo como querramos. Entonces, este cafecito, OnlyFans, eso no se vende. El sistema nos vende a nosotras, las mujeres empobrecidas, a que haces dinero rápido y que ningún hombre, eso no es prostitución porque no te penetra. Bueno, pero en el fondo es prostitución. Pero claro, ¿y por qué? Porque no es contenido erótico, es pornografía. Y además, vos estás obedeciendo el deseo de un putero que no le ves el rostro. Y además es porque toda esa información que vos subes a OnlyFans, Cafecito, Divas Play y eso, ya no te pertenece. Trafican tu imagen y trafican
la información. Y eso nuestras hermanas, vecinas, hijas, nietas, bisnietas, no lo ven como peligroso. Sonia, ¿hoy hay ayuda para los sobrevivientes de trata? Pregunto. No. Y voy a nombrar. El Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, el señor Gustavo Vera, no hace un carajo. Está sentado sobre miles de mujeres desaparecidas para ser prostituidas. Sobre miles de mujeres que todavía son víctimas, no sujetas de derecho. Y hay algunas sobrevivientes que tienen derecho porque hay muy poquitas personas, y la voy a nombrar, como Silvina Calveira, que ella lucha, ¿sí?, del Consejo Provincial de Entre Ríos contra la trata. Pero de estas mujeres son los 2, 3, bueno, son aislados. Es verdad. Wow, no tendría que ser así. Entonces, si hay 19.000 mujeres rescatadas en la trata con fines de explotación sexual y hay 2, 3 con derechos, es porque hay 2, 3 solo mujeres que están luchando por la restitución de derechos. Y esa es una deuda. Sonia, sé que mañana y pasado van a estar en Diamante, en Colón, y hoy en Paraná es la exhibición esta película o este debate también, ¿no? Recordamos el lugar y la invitación. En el 19 horas. 19 horas. En la vieja usina. En la vieja usina. Gratis la entrada, así que no y con debate. Y con debate. Y no pueden decir, ay, no tengo dinero, porque es gratuita. Sonia y Melina, gracias por venir. Gracias. Testimonios de una sobreviviente de trata de personas que hoy en Paraná va a estar disertando, charlando con la gente que quiera conocer un poco más. Pasaron 32